Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Y por las tardes las flores cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y por las tardes las flores cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Y por las noches los cielos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y por las noches los cielos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Y a todas horas los hombres cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y a todas horas los hombres cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Muy bien. Epístola del apóstol Pablo a Filemón. Vamos a leer desde el versículo 4 al versículo 18. Si no tiene impedimento, puede ponerse a sus pies en reverencia a esta palabra que debe ser leída. Así dice la palabra de Dios. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Vamos a orar para que el Señor nos hable por su palabra en esta mañana. Oramos. Padre,
Aquí está tu pueblo delante de ti. Oh Señor, en este día, donde nos reunimos como iglesia para alabarte, para glorificarte, Señor, para bendecirte, para exaltar tu nombre, pero también para recibir tu palabra, Señor. Pedimos pues que tu palabra llegue a nuestros corazones, sea aplicada y dé fruto, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Por tu Espíritu Santo, úsame, Señor, para predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. He tenido una semana bastante difícil. Mucho trabajo, mucho trajín. Estoy un poco cansado realmente. Sin embargo, no podemos evadir nuestra responsabilidad de servirle al Señor. Amén. No es tampoco un asunto de muerte. Así que aquí estamos. Bien. Una pequeña y breve reseña de esta carta de Filemón para entender su contexto y su aplicación a la vida cristiana. La carta de Filemón es una de las cartas que menos expresa asuntos netamente teológicos. No es como Romanos, no es como Corintios, no es como quizás Colosenses, Hebreos. Pero esta carta refleja la teología cristiana desde la praxis. Es decir, esta carta nos enseña cómo ponemos en práctica nuestros conocimientos teológicos en nuestra vida diaria. Esto es de suma importancia porque aquí el apóstol Pablo no trata con el intelecto del creyente, sino con el corazón. Una breve reseña nos indica que esta carta es una carta personal que fue escrita por el apóstol Pablo a un amigo y hermano en la fe y también hijo espiritual llamado Filemón, quien según la tradición de la iglesia era un hombre adinerado y en cuya casa se congregaba la iglesia. Vamos a ver la introducción un poquito. Aquí dice, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Entonces, la carta es para Filemón, para su esposa y para su hijo Arquipo, quien era, de acuerdo a la tradición, el pastor de la iglesia de Colosenses. Y esa carta es dirigida entonces a Filemón y también a su iglesia. Dice entonces, a este gran amigo Pablo le escribe. Y le escribe para pedirle con mucho amor y gracia que perdone y reciba a un esclavo suyo llamado Onésimo, quien había escapado de él y quien seguramente le había causado daños materiales, emocionales, quizás le había robado, ¿verdad? De acuerdo a lo que Pablo expresa. Y al hacer esto, al rogarle a Filemón que acepte a Onésimo, Pablo lo hace con mucha humildad, pues Onésimo había escapado a Roma después de haberle causado daños, y allá en Roma, en la prisión, conoce al apóstol Pablo y conoce el evangelio de Jesucristo. Por alguna circunstancia de la vida, este esclavo conoce a Cristo ahora, y ahora le es útil a Pablo en el ministerio. Pero al haber Pablo entendido que Onésimo era un esclavo y que le pertenecía a Filemón, quería enviárselo de regreso. Así que Pablo, entendiendo estas cosas, quiere enviarlo a su amo para que le perdone, ya que ahora es un hombre cambiado, es un hombre diferente, es un hombre salvo, es un hombre que ha nacido de nuevo, que ha sido perdonado por la gracia de Dios, y lo quiere enviar a Filemón. Aunque el apóstol quiere tenerlo con él para que le ayude en su ministerio, porque le es muy útil en el ministerio allí en la cárcel. Así que la apelación de Pablo a Filemón es con mucha gracia, aunque pudo haber hecho uso de su autoridad espiritual y apostólica. Pablo habla con humildad, le ruega pidiéndole a Filemón que reciba a Onésimo. Y lo dice eso en la gracia, en el amor y en el perdón de Dios. Ese es el contexto básicamente de la carta del apóstol Pablo a Filemón. Una de las pocas cartas personales que el apóstol Pablo escribe. Le escribe a Timoteo, también le escribe a Filemón y también le escribe a Tito. Así que vamos a desarrollar este sermón llamado La gracia
el amor y el perdón entre los creyentes. Ese es el título de mi mensaje. La gracia, el amor y el perdón entre los creyentes. Lo vamos a desarrollar en 2 puntos. Primer punto, la fe del creyente se refleja en el amor a Dios y el amor a sus hermanos. Y el segundo punto, la práctica de la fe se caracteriza por el amor y el perdón. Esos serían nuestros 2 puntos. Vamos entonces a mirar nuestro primer punto. La fe del creyente se refleja en el amor a Dios y el amor a mis hermanos. Viendo nuestro texto base en el versículo 4, vamos a leer hasta el versículo 7. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Así que el apóstol empieza en su carta con una introducción de elogio, en su oración, elogiando a nuestro hermano Filemón, y con una acción de gracias, reconociendo la ética cristiana de Filemón, reconociendo la praxis de la vida cristiana de Filemón. El apóstol reconoce la vida cristiana de Filemón y lo exalta. ¿Por qué? Dice, versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. El apóstol conoce bien a Filemón, conoce su vida ética cristiana, conoce su práctica cristiana y lo elogia. Da gracias a Dios por ese amor que Filemón tiene para con los hermanos y para con el Señor. Es una aplicación de la vida cristiana. Y dice entonces, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo quiere que Filemón entienda que de ese conocimiento que tiene de Cristo se ha desarrollado para que siga practicando la fe y el amor para con sus hermanos en la iglesia. Filemón tiene una gran comunión con sus hermanos, tiene una gran fe con sus hermanos, tiene un gran amor para con el Señor. Y además hay una gran consolación por esta fe y por esta comunión de Filemón con la iglesia. Dice el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados, los corazones de los santos. Podemos ver claramente que Filemón era un hermano muy activo en la iglesia, de mucha comunión con sus hermanos, de mucha fe. De hecho, la iglesia estaba en su casa, había dado su casa para que la iglesia se congregara allí. Así que es aquí donde entendemos cómo se vive la vida cristiana. Pues no solamente nos llenamos de conocimiento teológico para presumir nuestro intelecto, sino que llevamos a la práctica este conocimiento para así llevar a cabo las buenas obras de las que nos menciona el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Hacerle una petición, conociendo su fe, conociendo su comunión, conociendo el trato de Filemón para con los hermanos. Ahora el apóstol Pablo va a apelar entonces a un favor que le quiere pedir a Filemón, y ese es nuestro segundo punto. La práctica de la fe se caracteriza por el amor y el perdón hacia mis hermanos. Así que después de haber elogiado a Filemón, dice el versículo 8, por lo cual, por todo esto que ya mencioné, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Allí está la autoridad apostólica de Pablo, la autoridad apostólica y espiritual de los ancianos. Aunque tengo mucha libertad para pedirte, mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis presiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera
retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. ¿Verdad? Así que el apóstol empieza en este segundo punto, después de resaltar la fe de Filemón, ahora apela a un favor, a la buena voluntad de Filemón. Le pide, no haciendo uso de su autoridad apostólica, sino con amor, que acepte a Onésimo de vuelta a casa. Onésimo le había robado, Onésimo había escapado de la casa de Filemón, pero ahora conoce a Cristo en prisión y conoce a Cristo por medio de Pablo. Así que el apóstol Pablo con mucho amor le ruega que acepte a Onésimo en su casa y lo reciba. No ya como un fugitivo del Señor, no ya como un fugitivo de Filemón, no ya como un enemigo de la cruz, sino ahora como un siervo útil. Pues ahora Onésimo es amigo de Dios, es siervo del Señor, es un hermano más en la fe. La petición del apóstol es desde su autoridad espiritual. Sin embargo, él desea que esto sea hecho como un favor, que sea hecho con amor. Lo que el apóstol está pidiendo a Filemón es con amor, que sea un ánimo voluntario, que Filemón de su fe, de su comunión, de su amor para con Dios y con los hermanos, acepte a este hombre quien le había ofendido. Quizás le había robado, quizás le había hecho daño a su familia. Pero Pablo dice que en un tiempo le fue inútil, pero que ahora nos es útil a ti y a mí. Esta es verdaderamente la demostración del entendimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que siendo tú un verdadero creyente, amas a tu Señor, pero también amas a tu hermano en la fe, que reconoces que eres un pecador, que Dios te ha llamado para ser salvo, que estando perdido en este mundo eras hijo de ira, pero Dios te ha llamado por gracia, como dice Efesios. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también anduvimos todos nosotros en otro tiempo. Dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Muy bien, así que el apóstol apela al corazón de Filemón. No está apelando al intelecto, sino al corazón. Tú eres un pecador, perdonado por Dios, que en otro tiempo eras hijo de ira, pero que ahora has sido llamado a la gracia. Esa gracia ha sido manifestada por Cristo Jesús en tu vida. Ahora eres un hombre perdonado. Así que ahora tú también perdona a Onésimo, quien te ofendió. Está Pablo apelando al corazón. Así que, habiendo sido perdonado por Dios, todos nosotros, habiendo sido llamados de la inmundicia y el pecado, habiendo salido de la maldición del pecado, habiendo sido libertados de la esclavitud del pecado, hemos sido llamados para ser perdonados, para ver la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero también hemos sido llamados para la comunión, para el amor, para el perdón mutuo, para la reconciliación mutua. Hemos sido llamados por Dios para demostrarle al mundo que somos diferentes, que somos hijos de Dios, que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Para esto hemos sido llamados, para manifestarle a mis hermanos la gracia que nos fue dada a nosotros por Cristo Jesús. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Así que aquí hay una aplicación en la misma carta, y es que tu hermano te ha ofendido, pero tú también ofendiste a Dios. Y Dios no buscó excusa para perdonarte. Ni siquiera tú viniste a Él diciendo, Señor, perdona mis pecados, sino que estabas en el mundo perdido, sin esperanza, sin Dios, sin vida. Y Dios tomó la iniciativa y se acercó a ti y te llamó.
y te dio gracia y perdón y te dio amor. ¿Cuánto más no harías tú con tu hermano? Pues no eres tú mayor que Dios. Dios te llamó y te perdonó. Y ese ejemplo de perdón es manifestado en Cristo. He aquí la aplicación teológica de Pablo en esta carta. Que tú siendo pecador, fuiste llamado para ser perdonado. Por gracia soy salvo, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, como ya lo dije anteriormente, aquí no estamos jugando a ser cristianos, sino que hemos sido llamados para vivir una vida cristiana de mucha ética, con verdad, con amor, con paz, con bendición. El apóstol aquí hace de mediador y apela a ese conocimiento. Pablo sabe que el Filemón tiene ese conocimiento teológico, pero también sabe que vive una vida cristiana de mucho fruto. Recibiste perdón de parte de Dios, perdona también a tu hermano. Porque tú también ofendiste a Dios. En la parábola de los dos deudores, hay un siervo que debe muchísimo dinero a su amo. Y este siervo ruega paciencia, suplicando postrado que su amo tuviera misericordia de él. Y el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le perdonó la deuda. Pero este siervo tenía otro consiervo que también le debía dinero, y quizás era menos lo que el consiervo le debía. Y este consiervo también pidió misericordia a este siervo que ya había sido perdonado. Pero ¿qué pasó? No perdonó a su consiervo este siervo, sino que más bien lo echó a la cárcel. Después de él haber sido perdonado, le pidieron perdón y él no perdonó, sino que más bien echó a su consiervo a la cárcel. ¿Y qué pasó? Su amo se enteró y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, porque me pediste misericordia, porque me rogaste con mucha paciencia. ¿Cómo no habías tú también de perdonar a tu consiervo cuando yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Y el Señor Jesucristo te dice en esta mañana: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. De manera que hay una demanda de parte de Dios a que te humilles. No a que el hermano venga ante mí humillado y me diga: hermano, perdóname. No. Aunque tu hermano te ofendió, toma tú la iniciativa. Mientras dependa de ti, ponte a paz con los demás, dice la Biblia. No esperes que el hermano venga a ti pidiéndote perdón y tú vayas a sacar excusas. Es que tú me hiciste eso, es que tú me hiciste lo otro. Sino que tú, reconociendo que eras un pecador, que estabas perdido y que Cristo te perdonó, por ese amor y esa gracia tú también perdonas. Para eso hemos sido llamados. Para eso el Espíritu Santo de Dios inspiró al apóstol Pablo a escribir esta carta, para enseñarnos cómo vivir la vida cristiana. No es solamente de que Cristo me perdonó mis pecados y gloria a Dios, aleluya, sino que ahora yo reconozco que soy un pecador, que no merezco gracia, pero que he recibido esa gracia y ahora yo también perdono a mi hermano que me ha ofendido. Haya también este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor no tenía que venir a este mundo a humillarse para morir por tus pecados, ni por los míos tampoco. Sin embargo, en su gracia, en su bondad y en su amor, se hizo hombre para reconciliarnos con Dios. ¿Cuánto más debes reconciliarte tú con tu hermano? Ama a tu hermano, perdona a tu hermano, humíllate tú, ve a él y dile: hermano, perdóname aunque tú me has ofendido. No importa, yo te perdono también porque Cristo me ha perdonado. Y eso es la ética de la vida cristiana.
Ama a tu hermano. Perdónale. De lo contrario, no has entendido el Evangelio. Estás aquí jugando a ser cristiano. Este es el mensaje en esta mañana. Vamos a orar a Dios y darle gracias por su palabra. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros para hacernos entender tu palabra. Aplícala a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén.